mis queridas amigos, amigas que se están uniendo esta mañana. Es una bendición poder estar con ustedes nuevamente. Dice su palabra que nuevas son cada mañana su fidelidad y sus misericordias. Cada día nosotros experimentamos la bendición de abrir nuestros ojos y poderle decir: Señor, gracias. Gracias por tu presencia, gracias porque el bien y la misericordia me siguen todos los días de mi vida, ¿verdad? Es una bendición. Quiero saludar a mis amigas que se están uniendo esta mañana. Yania Rodríguez, bendiciones, buenos días, allá hasta Florida. Juanita Chávez, mi querida amiga mexicana, qué bueno que madrugaste. Qué bueno que están aquí esta mañana. Vamos a compartir la palabra que el Señor tiene para nuestras vidas. Voy a dar unos minutitos para ver si todavía hay algunas queridas amigas o amigos que se conecten esta mañana. Saben, esta mañana el Señor me ha dado un tema muy especial que quiero compartir con ustedes esta mañana, porque sé que Dios tiene grandes cosas para nuestras vidas. En este tiempo no es casualidad, ¿verdad? Que hemos parado un poquito el corre y corre, ¿verdad? De todos los días. Y hemos entrado un poquito en un reposo, donde, si bien es cierto, para algunos ha sido de una manera casi que obligatoria, pero para otros, yo sé que el Señor está tratando con nuestros corazones. Yo sé que el Señor está haciendo cosas grandes en nuestra vida en este tiempo. Y qué hermoso, ¿verdad? Que el Señor pueda tratar con el corazón del hombre. Fíjense que durante esta semana he escuchado muchos comentarios, ¿verdad? Que me han llegado de amigas, de situaciones que muchas personas están atravesando, ¿verdad? En el cuerpo de Cristo. Y así es como surge este tema que quiero compartirles esta mañana. Yo quiero motivarlas a estar bien pendientes, a no perder el detalle. Y yo les voy a pedir un favor. Si pueden tener lápiz y papel, pluma, un cuadernito para tomar anotaciones, va a ser muy importante, porque el tema que voy a dar esta mañana, voy a dar muchas citas bíblicas. Y me gusta que tome nota, y que después de este vídeo usted pueda tomar su Biblia y ir abundando en la palabra que el Señor trae para nosotras esta mañana. ¿Sabe que lo lindo de la palabra de Dios es que cuando nuestros corazones son expuestos a la palabra de Dios, va a surgir un fruto? Va a haber algo especial que van a hacer en nuestros corazones. ¿Sabe que cuando la palabra de Dios es como una luz? Y cuando esa luz penetra el corazón, salen a flote todas aquellas cosas que no están correctas, todas aquellas cosas que hemos aprendido quizás mal aprendidas o distorsionadas. Pero qué hermoso cuando lo exponemos a la luz de la palabra, que se alinean, ¿verdad? Se alinea nuestro corazón a la palabra de Dios. Así que es una bendición. Por favor, corra por lápiz y papel, porque esta mañana yo voy a dar muchas citas bíblicas, porque yo sé que cuando nosotros aprendemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestras vidas de una manera sobrenatural. Y hoy quiero hablar de un tema muy especial, que es acerca de la gracia. La gracia que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Sabe que he escuchado comentarios en esta semana, que hay personas que piensan que porque disfrutamos de la gracia de Dios, podemos vivir de cualquier manera, sin ninguna consecuencia? Hay personas que piensan que no importa que sus vidas estén en pecado, que de todas maneras ellos disfrutan de la gracia del Padre. Y cuando yo escucho eso, se escucha bonito. Sí, se escucha bonito, se escucha como que estuviera correcto.
Pero cuando vamos a la luz de la palabra y empezamos a indagar qué es la gracia, qué es la gracia que el Padre me ha provisto, y cuando empezamos a leer y a escudriñar las Escrituras, nos damos cuenta de que esa declaración no está del todo correcta. Nos damos cuenta que algo no está bien y que tenemos que revisar. Así es que esta mañana quiero hablar acerca de la gracia. Bienvenida mi amiga Miriam de Rodas, que nos sintoniza desde Ciudad de Guatemala, el país de la eterna primavera, mi Guatelinda. Sea bendecida Miriam, qué bueno tenerla aquí con nosotros. Pues estaba dando una pequeña introducción del tema que quiero compartir esta mañana, es acerca de la gracia. Me encantaría, mis amigas que ya están conectadas, si ustedes pueden dar compartir o dar el share a este post. Me encantaría, porque yo sé que hay muchas personas que necesitan salir del error que este mundo, ¿verdad?, nos enfrasca en un mundo de error, y a veces terminamos creyendo las mentiras de Satanás y las creemos como ciertas, y hasta le damos tintes de santidad y pensamos que todo está correcto y podemos estar en error. Así que yo le voy a invitar, mi querida amiga, les he dicho que tome lápiz y papel para hacer anotaciones, y también si pueden compartirlo. Pues vamos a hablar esta mañana lo que es la gracia de Dios, y voy a pedirles que abramos la escritura en el libro de Efesios. Me encanta a mí utilizar mi Biblia todo el tiempo, pero hoy voy a usar mi celular, porque aquí tengo la Biblia también, y se me hace mucho más fácil a la hora de compartir, encontrar las citas un poquito más rápidas. Así que vamos a abrir el capítulo 2 de Efesios, y en el versículo 8. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escuchen lo que dice esta verdad. Dice, porque por gracia sois salvos. Dice, por medio de la fe. Dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Mire qué preciosa palabra. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Me encanta esta escritura porque dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y que esto es un regalo. Entonces podemos decir que la gracia es un don de Dios. La gracia es un regalo. Fíjese que qué precioso, porque es un regalo inmerecido. Y cuando usted y yo comprendemos lo que significa y las dimensiones que tiene la palabra gracia, la abrazamos de tal manera y no podemos tocarla a la ligera. Tenemos que ser bien sabios, bien cuidadosos cuando estamos hablando acerca de la gracia. Para mis queridos amigos que se están uniendo, Itzel, bienvenida. Iris Violeta, ya a Florida, les abrazo esta mañana con mi corazón. Quiero decirles que estamos hablando esta mañana acerca de la gracia, y el título de este mensaje ha sido: los depósitos del Padre siempre estarán abastecidos, siempre será suficiente para darte gracia, nunca tendrán escasez. Pues estamos hablando de la gracia. Estaba diciendo al principio como una introducción que hay personas que piensan que pueden vivir sus vidas como les place, desordenadamente, en pecados. Pueden vivir de la manera que quieran, que de todas maneras ellos disfrutan de lo que es la gracia de Dios. Y eso es una declaración que está completamente equivocada, completamente errónea y completamente fuera de los parámetros de Dios para nuestras vidas. Fíjense que vamos a leer una escritura más y luego voy a decirles algo. Quiero que abramos en Romanos capítulo 5. Hoy estamos aprendiendo, y sabe que cuando nosotros aprendemos, echamos fuera todos esos argumentos
que son contrarios a la palabra de Dios. Se parecen a la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. Romanos, perdón, me equivoqué. Romanos 3:24. Dice, siendo justificados, miren lo que dice aquí, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es solamente ¿en quién? En Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. La única manera que usted y yo tenemos de ser justificados es a través de la gracia del Padre. Dice, mediante la redención que solamente se encuentra en Cristo Jesús. Vamos a leer otra escritura, ahora sí, Romanos 5:20. Estoy dándole muchas citas, espero que las esté anotando. Es muy importante que tome notas esta mañana, porque luego usted puede leerlas y escudriñarlas y estudiarlas hasta que se hagan vida en usted. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, dice, sobreabundó su gracia, la gracia. Dice, para que así como el pecado reinó para muerte, dice, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Fíjese que esta escritura es tan poderosa que tira por los suelos el argumento del pecado. Tira por los suelos ese argumento que dice, yo puedo vivir de la manera en que a mí me place, yo puedo vivir en adulterio, yo puedo vivir en pecado, yo puedo vivir en cualquier tipo de desorden moral, que de todas maneras yo vivo en la gracia del Padre. Esta escritura tira por los suelos ese argumento, que dice, para que así como el pecado reinó para muerte, usted sabe que todo pecado lleva a la muerte, porque la paga del pecado, dice la palabra, es muerte. Entonces dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Qué hermoso cuando tenemos las escrituras, porque la escritura trae luz a nuestras vidas. La escritura nos abre el entendimiento para que podamos comprender cuál es la perfecta voluntad del Señor, agradable, dice su palabra, y perfecta sobre nuestras vidas. Vamos a leer una escritura más, porque yo les estoy dando muchas escrituras porque usted tenga una base. Es importante hacer una base. Vamos a seguir la siguiente cita que está en Tito 2. Mire lo que dice el título de ese capítulo. Dice, la enseñanza de la sana doctrina. Está sucediendo en estos tiempos que hay muchas fábulas, hay muchas doctrinas erróneas, y mucho pueblo está siendo llevado a través de esas doctrinas y están cayendo en lazo para su vida. Pero cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios y dejamos que esa palabra penetre en nuestros corazones, penetre en nuestros espíritus, ¿sabe qué? Nosotros no podemos caminar desordenadamente. ¿Por qué? Porque aquí está la guía, en la palabra de Dios. Aquí está la guía, por eso dice la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Necesitamos que esta palabra, la palabra salida de la misma boca de Dios, alumbre nuestro camino, nos saque de esas tinieblas. Dice aquí Tito 2, versículo 11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, ¿qué dice? Para salvación a todos los hombres, sin excepción, enseñándonos
que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo XXI. Vivamos en este siglo, dice, sobria, justa y piadosamente. ¡Qué hermoso! Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Fíjese lo que está diciendo aquí. Dice, enseñándonos que renunciando. Entonces yo tengo que renunciar al pecado. Tengo que renunciar a la impiedad. Tengo que renunciar a los deseos mundanos. Dice, vivamos en este siglo, en este tiempo, sobria, justa y piadosamente. Qué hermosa escritura. Entonces, cuando empezamos a escudriñar lo que es la gracia de Dios, nos damos cuenta que no la podemos tomar a la ligera. Es tan profunda. Es tan profunda ese regalo maravilloso de la gracia. Es tan maravilloso que no podemos tomar esa gracia como una licencia para seguir viviendo en nuestros delitos y pecados. La gracia no es una licencia, sino al contrario, es un regalo inmerecido. Es un regalo inmerecido, el cual usted y yo humanamente no teníamos forma de adquirirlo. No teníamos la manera de poder alcanzarla. Pero ahí es donde entra el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo, extendiéndole, dice aquí, a todos los hombres la gracia. La gracia. Espero que estén anotando estas citas. Son citas poderosas. Y voy a repetir lo que dije. Dije que la gracia no es una licencia para pecar. Al contrario, es un regalo inmerecido que nos mantiene en constante agradecimiento. ¿Por qué? Porque esa gracia nos ha separado de la ley del pecado que actuaba en nosotros. La gracia, mire, es que esto es precioso. La gracia nos viste de Cristo. Todos los que hemos alcanzado la gracia estamos revestidos de Cristo. Y cuando nosotros somos revestidos de Cristo, nos quita ese traje que traíamos, que era de iniquidad, que era de pecado. Esa gracia nos abraza y nos reviste de Cristo. Nos reviste de gracia y me quita la iniquidad. Me quita esa predisposición a pecar. ¿Usted sabe que eso es lo que significa la iniquidad? La iniquidad es la predisposición a pecar. Y lo vamos a ver ahorita más adelante, pero estoy dándole muchas citas porque quiero que todos esos argumentos que se han infiltrado en el cuerpo de Cristo esta mañana queden al descubierto y podamos derribar esos argumentos mentirosos que nos lleva a pecar, que nos lleva a coquetear con el pecado pensando que no vamos a tener ninguna consecuencia. Fíjese que estamos viviendo en un tiempo, en una generación que minimiza todas las cosas, minimiza los pecados. Dice, ay, es que no es para tanto. Nomás me estoy dando un gustito. Hay personas que viven en adicciones que no pueden quitarse. Y estoy hablando de gente de la iglesia, ¿verdad? No estoy hablando esta mañana del que no ha sido alcanzado por gracia. Estoy hablando de aquellos que ya la hemos alcanzado. Gente que se ha dejado engañar por el enemigo, que viven adicciones, que viven pornografía, que viven pasiones desordenadas y que coquetea con el diablo, que coquetea con el pecado, con todo lo que este mundo, el Dios de este mundo, de este siglo le ofrece. Y tiran por la borda esa gracia,
esa gracia que les ha sido dada. Y esta mañana yo quiero, les decía que hemos ido minimizando el pecado. Es más, hasta a Dios lo hemos minimizado. Escucho con frecuencia muchas personas que ya conocen del Señor, donde dicen, es que mi Diosito, Él nos va a librar, mi Diosito nos va a cuidar, mi Diosito nos va a proteger. Quiero decirle esta mañana que usted no tiene un Diosito. Yo no tengo un Diosito de este tamañito. No, nuestro Dios es un Dios grande, un Dios bueno y un Dios todopoderoso. Usted tiene un Padre maravilloso. ¿Sabe? Esta generación es una generación de niños que no ha crecido en la gracia. Muchas veces estamos como los niños. Los niños solo les gustan las buenas noticias. Los niños solo quieren premios. Los niños solo quieren recompensas. Y todo el tiempo están demandando. Dame, 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 dame. Y en este tiempo estamos viviendo de la misma manera. Cristianos que todo el tiempo están demandando. Y que todo el tiempo están, yo digo, de pidiones. Padre, dame, bendíceme, cuídame. ¿No es cierto? Protégeme, ámame, abrázame, consuélame. Demandando. Y no que eso esté mal, porque en la palabra del Señor hay hermosas promesas, las cuales usted y yo son para nosotros. Pero también tenemos responsabilidades. Como hijos hay responsabilidades. Yo le enseño a mis hijos que los amo. Quienes me conocen de cerca saben que soy una mamá súper querendona. Yo soy muy débil con ellos. Y a veces mi esposo me dice, es que tú eres muy débil. Y es como, sí, es cierto, soy muy débil con ellos. Pero hay momentos en que, como dicen en mi país, me fajo. Y les hago ver cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus responsabilidades. Como hijos, también nosotros los tenemos. Entonces, creo que en este tiempo la iglesia se ha hecho una idea de un Dios. Y le voy a decir, porque sí, un Dios débil. Un Dios que está en su trono. Un viejito que ya no mira. Piensa que Dios es un viejito que ya perdió el control de las cosas, que esta pandemia se le salió de control, que ni cuenta se dio a qué horas ese virus se mezcló. No. Hay gente que piensa que Dios es un Dios que no tiene autoridad, que está sentado en su trono y que se adormece por momentos, y que los ángeles y los arcángeles y los hombres en la tierra hacen lo que quieren, que ni cuenta se dan. No se deje engañar. Dice la palabra que Él no va a hacer pasar al justo por inocente, al injusto por inocente, y al culpable no lo va a hacer pasar por inocente, ni al inocente por culpable. O sea, Él ejerce con justo juicio. Fíjese que Dios es cordero, el cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Dice que como cordero se cerró su boca, como oveja fue llevado al matadero y no abrió su boca. Pero no se confíe, también es león y ruge sobre sus enemigos. Ruge con fuerza, ruge con potencia. Él es agua que limpia nuestros pecados. Él es agua, pero también es fuego que consume. Entonces tenemos que entender cuál es la naturaleza de Dios. Y aquí Él se revela al hombre con su gracia, una gracia inmerecida, una gracia que hemos adquirido gratuitamente. Vamos a leer aquí
en Romanos. Romanos es una cita muy importante. Yo quiero que abra su Biblia en Romanos. Porque cuando terminemos este mensaje, yo sé que usted va a estar bien fuerte en el Señor. Y va a poder echar abajo todos esos argumentos de mentira. Romanos 6. Quiero saludar a mis amigos que se han unido. Hola Ramiro, bendiciones. Un abrazo fuerte, amigo. Pastor Fernando Garrido, qué bueno tenerlo por aquí. Mónica Villa, mi amiga, bendiciones. Gracias, Pastor Fernando. Gracias, recibo esa bendición. ¿Y quién está? Moniquita Marroquín, saludos a Guatemala. Vamos a leer esta preciosa escritura, Romanos 6, 15 al 23. Es que mire, cuando comprendemos lo que significa realmente la gracia, entonces de verdad, como decía alguien por ahí, caminamos de puntitas. Ya no caminamos deliberadamente ni nos confiamos tanto, sino que caminamos de puntitas porque sabemos lo que significa. Lo entendemos, el significado de gracia. Dice 6, 15 al 23, dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Está haciendo una pregunta. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, dice. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea a la obediencia para la justicia. Aquí está hablando claramente de que cuando nos sometemos al pecado, somos esclavos del pecado para obedecerle. Pero que si nos sometemos a la obediencia para la justicia, nos sometemos a Cristo, a la obediencia a Cristo. Entonces nos convertimos esclavos a la obediencia, pero no esclavos a la desobediencia, no esclavos al pecado. Dice el 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Vinisteis a ser siervos de justicia. Hablo como humano. Mire qué hermoso lo que está diciendo el apóstol aquí. Dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, o sea, en Cristo, ¿ve la diferencia? Dice, ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero dice, ¿pero qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Está hablando claramente que el fin del pecado, el fin de la iniquidad, el fin de la inmundicia es muerte. Pero dice aquí, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Ese es un fruto, la santificación. Dice, y como fin, la vida eterna. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado. Entonces, si ya fuimos libertados del pecado, entonces quiere decir que estamos disfrutando de la gracia del Padre. ¿Están conmigo? ¿Me están siguiendo? Porque antes éramos esclavos a la iniquidad, éramos esclavos al pecado. Pero dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios,
de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, no se puede vivir en la gracia del Padre y practicar el pecado. No se puede, es imposible, porque esta escritura trae para abajo todo ese argumento. Dice claramente el 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen gloria a Dios allí? Dios es bueno, mire. O servimos a la ley del pecado, que traerá condenación y muerte. Se lo voy a poner clarito, ¿cómo va? O servimos a la ley del pecado, que traerá condenación y muerte a nuestras vidas. O servimos a la gracia, a la justificación, que es para vida eterna. Entonces, este es un tiempo glorioso para nosotros enmendarnos, santificarnos y decirle al Señor: alinea toda área torcida de mi vida, toda predisposición al pecado, alíneame en tu palabra. Su palabra dice: santifícame en tu verdad. Tu palabra es verdad. Esa escritura es base en mi vida. Santifícame en tu verdad. Tenemos que ser santificados en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de caminar, en nuestra manera de tomar decisiones, en nuestra manera de relacionarnos con los demás. Necesitamos estar santificados. Y para eso quiero ponerle dos hermosos ejemplos. No sé si me vaya a dar tiempo hoy, porque es un tema muy largo, ¿eh? El tema de la gracia es un tema muy hermoso, es un tema muy precioso, pero también es largo, es extenso. Hoy lo estoy pasando así, por encimita. Pero es muy importante que conozcamos lo que el Señor está hablando a la iglesia de este tiempo. Muchos se han alejado del camino del Señor, pensando que como un día hicieron su decisión por Cristo, argumentando que porque un día hicieron una oración y le reconocieron como el Salvador de su vida, piensan que pueden pecar deliberadamente, piensan que pueden hacer, me perdona la expresión, lo que les venga en gana, que de todas maneras van a ser salvos, que de todas maneras el Padre les va a extender la gracia, que en todas maneras van a disfrutar de la vida eterna. Pero déjeme decir que están muy lejos de la realidad, están muy lejos de la verdad. Y voy a darles un ejemplo esta mañana, y ojalá me diera tiempo para 2 ejemplos, pero si no, solo uno. Y dejamos el otro para la otra semana, porque el tiempo avanza rápido. Acompáñenme al libro de Lucas. Hoy sí voy a tomar mi Biblia. Me encanta leer acá en el libro de Lucas, capítulo 15. Quiero saludar a mis amigas, hacer una pausa. Alma Pavón, bendiciones. Allá Florida, ¿quién más? Daisy Montoya, mi amiga querida. Yani Medrano, bendiciones. Leti Tinajero, bendiciones Leti. No sé si estás en México o estás por aquí. Házmelo saber. Dios es bueno. Iris Violeta, creo que estás ahí también conectada. Estamos aprendiendo hoy, para mis amigos que se han conectado un poquito después, de la gracia. Estamos hablando de la gracia. Gracias, recibo ese abrazo, Alma. Dice el capítulo 15, aquí habla acerca de la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Vamos a hablar hoy acerca del hijo pródigo. Usted ya sabe esta historia, pero hay unos puntos que yo quiero remarcar y hacer especial énfasis el día de hoy. Usted sabe que eran 2 hermanos. Estoy leyendo en el 15:12, 15:11 en adelante. Eran 2 hermanos que estaban en la casa del padre. Y el hermano menor le pide a su padre que le dé su herencia. Le pide al padre
que él quiere ir a recorrer el mundo, ¿verdad? Y le pide su herencia. Y el padre, pues dice la palabra verdad, se entristece, pero se la da, le da la herencia y él se va. Dice la palabra que él malgastó su herencia. Vamos a leerlo. Dice en el 15:14 dice, y cuando todo lo hubo malgastado, dice, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue, dice, y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, dice, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Quiero hacer aquí una pequeña pausa. Y es el hecho de que él se había malgastado su herencia. ¿Qué es una herencia? Es una acumulación de bienes. Se había malgastado su herencia. Dice que vivió, dice la palabra, perdidamente. Gastó sus dones, gastó su talento, gastó su fuerza, gastó toda la riqueza que el Padre había depositado en sus manos. Pero dice que llegó el momento en que él ya lo había malgastado todo. Fíjese que no se quedó ni siquiera con una parte o alguito por allí. No, lo malgastó todo, lo perdió todo. Pero dice la Escritura que tuvo hambre. Ya estaba sin nada. Eso es lo que provoca el pecado en el corazón del hombre. Lo despoja de la herencia con la cual el Padre le ha bendecido. Dice que se quedó sin nada. Fíjese qué tremendo. Dice que fue a buscar a un hacendado. Ya donde se vio sin riqueza, sin amigos, sin nada. Fue a buscar a este hacendado para que le diera un trabajo. Fíjate qué tremendo. El hacendado no lo puso a cuidar de su ganado. En una hacienda hay toda clase de animales. Hay gallinas, hay gallineros, tienen conejos. Yo he ido a haciendas. Tienen vacas. Pero no, lo puso al cuidado de los cerdos. Eso es lo que hace precisamente el pecado. Te denigra hasta lo más bajo. Y te coloca en la inmundicia, donde está lo impuro, donde está lo más asqueroso. Pero dice el versículo 17 y 18, dice, y volviendo en sí, escuché lo que dice, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Es exactamente así la condición del ser humano cuando está perdido en sus delitos y pecados. Es un vacío interno, es una hambre interna que no se puede saciar con nada. Fíjese que en el 16 dice que él deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Eso es precisamente lo que te hace el pecado. El pecado te hace desear comer de esa inmundicia. Una y otra vez. El pecador, el que tiene una ley de iniquidad en su vida, va y una y otra vez busca ese pecado, busca esa algarroba, busca esa inmundicia. Pero dice la palabra del Señor aquí que él volvió en sí. Él volvió en sí y dijo, ¿pero qué estoy haciendo aquí? En la casa de mi padre, dicen los sirvientes, los jornaleros comen mejor que yo. Dice aquí, en el versículo 18, me levantaré. Esto es importante. Me levantaré e iré a mi padre
y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Por qué dice me levantaré? Porque se había caído de la posición donde estaba. Estaba hasta los suelos. Aquí me levantaré habla de un cambio de actitud. Me levantaré e iré. O sea, ahí ya se encaminaba hacia una dirección. Se levanta y se encamina a la casa de su padre. Volvió en sí. Y luego cuando regresa, dice: y le diré a mi padre: he pecado contra el cielo, he pecado contra ti. Y él aquí reconoce. Él reconoce su condición. En el versículo 19 dice: ya no soy digno. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Había perdido su dignidad y había perdido su posición. Eso es exactamente lo que sucede cuando caemos en el pecado. Perdemos nuestra dignidad, esa dignidad que habíamos recibido de parte del Padre, esa dignidad que nos daba una identidad. Y terminamos tirados, sin dignidad y sin posición, sin herencia, sin nada. Dice: y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, ay, es que esto es hermoso. Si está leyendo su Biblia, por favor, subraye, por favor. Dice: y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama gracia. Fíjese que él ni siquiera había llegado a la casa del padre. Pero acá la escritura dice que su padre ya lo había visto a lo lejos. ¿Cuántos están en este momento en sus delitos y pecados, creyendo que se pueden esconder del ojo del Padre? Y el Padre los está viendo de lejos. ¡Qué precioso! Dice: y levantándose vino su padre. Lo vio su padre y fue movido. ¿Qué dice? Usted está leyendo ahí conmigo: a misericordia. Fue movido a misericordia porque era su hijo. Dice: y corrió. ¿Quién corrió? ¿Corrió el hijo? No, corrió el padre. Dice: y corrió el padre y se echó sobre su cuello y lo besó. ¡Wow! Eso es misericordia. Eso es gracia. Eso es gracia. Que después de que todo lo echaste a perder, te reciban con un beso, te reciban con un abrazo, sin reclamos. Eso es gracia. Bienvenida mi hermana Leti y María Velar, mi querida tía, allá en Miami. Un abrazo, preciosa. Dice, seguimos adelante. El 21 dice: y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Mire cómo se sentía él y en qué condición. Le dice: ya no soy digno. Ya perdí mi dignidad. Ya no soy digno, dice, de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos. Mire, el padre ni le contestó. El padre cayó de amor. Su palabra dice: él callará de amor. Gloria a Dios por esa palabra. Él callará de amor por ti. Él callará de amor por mí. Dice: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Me voy a detener allí un minuto antes de entrar al versículo 23. Voy a leer aquí mis notas porque cuando el Señor me dicta la palabra yo anoto. Dice: y dijo: traedle el mejor vestido. Cubrió su iniquidad, cubrió su desnudez.
cubrió su pecado. Eso se llama gracia. ¿Sí? Le cubrió el pecado. Le cubrió la afrenta, le cubrió la culpa, le cubrió el oprobio. Dijo, traigan el mejor vestido. ¿Sabe de qué lo vistió? Lo vistió de Cristo. Él es nuestra justicia. Él es nuestra justicia. Cuando hay un arrepentimiento, cuando venimos al Padre, Él nos cubre y nos reviste de justicia. Jesucristo es nuestra justicia. Lo vistió de Cristo. Dice, y le puso un anillo en el dedo. ¿Qué significa el anillo? Ratificó su compromiso con Él. No es cierto que cuando las parejas, ¿verdad?, se casan, intercambian anillos. El esposo le da a la esposa su anillo y la esposa le da al esposo, le pone su anillo. Eso significa, tú me perteneces. Tú eres mío ahora. Ratificó su compromiso de pertenencia. Le ratificó su identidad de hijo. Eso es precioso. Eso es maravilloso. ¿Cómo lo iba a hacer uno de sus jornaleros? Si era hijo. Le puso un anillo. Le devolvió la autoridad. Le devolvió su autoridad. Le devolvió su estima. Le devolvió lo que había perdido. Ratificó su compromiso, su lealtad con Él, su amor. Y luego dice que mandó a pedir que le pusieran sandalias. Le pone sandalias. Le pone zapatos. ¿Sabe que este hombre iba descalzo? Este muchacho iba descalzo, hasta los zapatos había perdido. ¿Sabe qué significan los zapatos? ¿Qué significan las sandalias? Él había perdido su herencia. En Israel, cuando alguien perdía su herencia, se quitaba el zapato. Dice aquí, le puso sandalias. ¿Para qué? Para que siguiera su camino en pos del Padre. El calzado del apresto del Evangelio, de la paz. Para caminar ahora, pero ya no desnudo, sino como la realeza que él era. Hijo de rey. Esto es precioso. Y dice en el versículo el 23, dice, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. El becerro le hizo una fiesta. Mandó a matar al becerro. ¡Qué precioso! Allí hubo derramamiento de sangre. Dice la palabra, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Lo coronó de gracia y lo coronó de favor. Entonces quiere decir que la gracia no puede cohabitar juntamente con el pecado. Porque si alguien insiste en vivir en pecado, entonces no se ha arrepentido. No ha entendido lo que significa la palabra gracia. Este muchacho, este hijo sabía en su corazón que no merecía todo lo que el padre le estaba dando. Como el padre le estaba devolviendo sus derechos de hijo. Él sabía en su interior que no lo merecía. Él sabía en su interior que era algo exagerado que su padre estaba haciendo por él. Eso se llama gracia. Cuando recibimos algo que no merecemos, se llama gracia. Dice la palabra de aquí que le mató un corderito. El mejor cordero, el más gordo. El mejor.
sacrificio. Jesucristo Jesús derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y a través de esa sangre preciosa, tú y yo somos justificados, somos limpiados y somos trasladados de un mundo de iniquidad, de oprobio, de maldad. Y somos trasladados a la luz. Entonces ahora somos hijos de luz. Pero no para volver otra vez al pecado. No se puede, no puede cohabitar la gracia y el pecado juntamente. Esto es maravilloso. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Fíjate qué precioso. Yo no sé cómo está tu vida esta mañana, pero déjame decirte que los depósitos, y estoy diciendo los depósitos, no el depósito, los depósitos de Dios no están desabastecidos, están llenos, nunca sufren escasez, tienen suficiente gracia para ti y para mí. Es una hermosa escritura. Esta mañana no sé cómo estamos con el tiempo, no me quiero pasar, pero todavía tenemos 5 o 10 minutos. Quiero hablarte esta mañana de lo precioso que es disfrutar de la gracia. Rápidamente quiero que vayas conmigo a un segundo ejemplo, que voy a ir un poquito más acelerado, en San Juan capítulo 8. Tú sabes esta escritura perfectamente y habla de la mujer sorprendida en el hecho del adulterio. Ustedes saben ya esta historia, ¿verdad? Jesús estaba ahí con sus discípulos, estaba en una plaza y llegaron los fariseos, dice, y escribas, y llevaron a una mujer que fue sorprendida en el acto del adulterio. Se la llevaron a Jesús esa mañana ahí y quisieron tentarle. Y le dijeron, ¿qué tú crees que debemos hacer con esta mujer? La ley decía que ella tenía que morir apedreada, porque había sido encontrada en el mero hecho. Si los escribas y los fariseos la hubieran matado a pedradas, nadie hubiera hecho nada, porque era la ley. Ella tenía que pagar de esa manera. Estaba establecido de esa manera. Pero fueron y se lo dijeron a Jesús. Me encanta lo que Jesús hace aquí. Dice que él se agachó y empezó a escribir en el suelo. ¿Qué escribía Jesús en el suelo? No lo sé. Yo pienso, ¿verdad? Es nada más una hipótesis. La Biblia no dice nada de eso. Pero posiblemente escribía los pecados de cada uno de los que estaban acusando a esa mujer. O probablemente los nombres de cada uno de ellos. Yo no sé. Pienso. Pero dice la palabra que fue sorprendida. Y ellos tenían listos sus proyectiles en su mano. Tenían listas las piedras para lanzárselas. Y me imagino la mujer en ese trayecto en la que iba, estos hombres la llevaban ahí. Ella iba pensando para sus adentros, hoy sí ya me morí. Ella sabía, ella entendía que lo que le correspondía era la muerte. Pero Jesús les tira una declaratoria fuerte y les dice, quien de ustedes esté libre de pecado, lance la primera piedra. Él sabía lo que había en los corazones. Dice la palabra del Señor que uno a uno fueron soltando sus piedritas. Uno a uno fueron tirando la piedra. Hasta que no quedó ninguno. Y el Señor se refiere a la mujer. Y le dijo, ¿dónde están los que te acusan? Usted lo puede leer ahí en San Juan, capítulo 8, ahí está. ¿Dónde están los que te acusan? Y ella le contesta, no hay ninguno. De todos se marcharon, ya no hay ninguno. Y el Señor le dijo, yo tampoco te acuso. Mira qué precioso, el corazón del Padre. Le dijo, yo tampoco te acuso. Pero le dijo, y lo vamos a leer,
Me encanta lo que el Señor le dijo. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, estoy leyendo en el 8:10 de San Juan: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, oiga, nota esta frase porque esto se llama gracia. Le dijo: ni yo te condeno, vete. Pero le puso una condición, una condicionante. Para alcanzar gracia hay que cumplir con esta condicionante. Le dijo: y no peques más. Y no peques más. Esa mañana a esta mujer le correspondía la muerte. Esa mañana ella sabía que iba a morir. Dice la palabra: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Lo que a usted y a mí nos correspondía era la muerte. Pero esa mañana ella no se imaginó, ni por la mente le pasó que esa mañana ella se encontraría con la gracia. Ella no se imaginó que esa mañana tendría al autor y consumador, esa mañana allí, al Redentor, al único que podía limpiarla. Ella no sabía que ahí estaba ese sacrificio perfecto. Esa mañana ella se iba a encontrar con esa gracia perfecta. Pero él le dijo: vete y no peques más. Le extendió gracia. Le extendió gracia. Necesitamos gracia, pero no para vivir nuestra vida como la vivíamos antes, sin conocer al Señor. Y yo quiero hablarte a ti, querido amigo y amiga que me estás escuchando. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida delante del Señor? ¿De qué estamos revestidos? ¿Cómo estás caminando delante del Señor? ¿Estás caminando en santificación? ¿Estás viviendo una vida que le agrada? ¿Estás caminando en esa gracia que te fue otorgada inmerecidamente? Que te fue dada gratuitamente, que no tuviste que trabajar por ella. ¿Cómo estás caminando esta mañana? Dice su palabra que nos cuidemos de aquellas horas pequeñas que echan a perder las grandes viñas. Son las cosas pequeñas muchas veces, mis hermanos. Dice la palabra del Señor: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cuántas cosas nosotros podemos hacer, pero no las hacemos? Y estamos pecando por omisión. Muchas personas dicen: es que yo soy buena persona, yo no le hago mal a nadie. Yo trato de vivir mi vida lo mejor que puedo delante de Dios. Sí, pero muchas veces albergamos en nuestro corazón amargura. Dice que muchos, por una raíz de amargura, dejaron de alcanzar la gracia. Muchos todavía tienen en sus corazones pensamientos que los lleva a adicciones, que los lleva a participar de pornografía, que los lleva a participar de cosas que son desagradables delante de los ojos de Dios. Y esta mañana el Señor quiere extenderte gracia. Pero para esa gracia ser extendida, primero nuestros corazones tienen que estar contritos, humillados y en arrepentimiento. Porque es la única manera, es la única forma en que nosotros podemos recibir gracia. No permitas que ninguna zorra pequeña estorbe tu viña. Hoy es una buena mañana para volverse a Dios. Hoy es una buena mañana para decirle: Señor, entra a mi vida,
santifícame en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hoy es una buena mañana para que le puedas decir, Señor, aquí está mi vida. Hoy es una buena mañana para arrepentirse y decirle, Señor, toma mi corazón, toma mi vida, endereza lo que tengas que enderezar, alinea lo que tengas que alinear, equilibra mi vida. Esta mañana el Señor nos está haciendo un llamado. Caminar en gracia es caminar con un corazón agradecido. Un corazón que le dice Señor y se expone y le dice examíname. Examíname. Dios está esta mañana aquí y quiere bendecirnos y quiere llevarnos más allá. Más allá de tu salvación. ¿Cómo estamos militando? ¿Cómo estamos caminando? Esta es una excelente mañana para que podamos hacer un autoanálisis y decirle, Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi corazón. El Señor quiere hacer grandes cosas con nosotros, pero no podemos experimentar la gracia del Padre si todavía estamos en pecado. Dice la palabra que el hijo pródigo volvió a la casa del padre, volvió en sí y dijo, iré a la casa de mi padre y le diré, ya no soy digno. Si es cierto que no éramos dignos, pero a través de la sangre de Jesucristo, Él nos regresa a nuestra posición de hijos, nos dignifica, nos santifica, nos purifica a través de esa sangre derramada. Y no solamente eso, sino que nos coloca en una posición de autoridad, de realeza. Te viste de rey, te viste de galas, te viste de sacerdote. Mis amados hermanos, esto es maravilloso. Esto es precioso. Y esta mañana el Señor te quiere decir que Él está con nosotros para grandes cosas. Él está esta mañana aquí y te quiere bendecir.